Muy buenos días tengan todos ustedes, amable público, que gentilmente, sábado tras sábado, apuestan a esta propuesta. Aquí comienza el programa de las cooperativas, los cooperativistas y la familia en sentido general. Aquí nacemos y comenzamos con cooperativismo y desarrollo. Esta es una propuesta que busca decirle a ustedes fundamentalmente las bondades y virtudes que se desprenden y dimanan del sistema cooperativo universal como manera de atacar, de apañar cualquier situación que se nos pueda sobrevenir, pero sobre todo en su fase doctrinaria y más importante, en el esquema educativo, decirles a ustedes que las cooperativas son transformadoras de vida, puesto que nos inducen a un ahorro saludable para una inversión duradera, mas no así promover el consumo desmedido, el gasto desmedido. Por eso, la responsabilidad de nosotros es decirle a ustedes que se afilia a una cooperativa del gran pulmón y de esa malla cooperativista que existe en la República Dominicana. ¿Y por qué nosotros utilizamos el término de nacer? Porque cada día, o mejor dicho, cada sábado que nosotros salimos frente a su pantalla, lo hacemos con impulso renovado, pero con la firme convicción, la concepción estructurada en nosotros, de que haciendo esto aportamos un grano de arena a esta sociedad. Esta sociedad debe de abocarse a cánones de honestidad, de transparencia y lo que en la esencia el cooperativismo propugna, la igualdad entre todos, el amor entre todos, la mancomunidad, y de eso se trata. Así que miren, señores, nosotros en esta hermosa mañana, un programa bastante interesante y ya se lo digo para que usted despierte ese interés, usted que se está despertando ahora en este sábado maravilloso y que búsquese una tacita de café, un tececito, acompáñenos, porque tenemos, como dijese nuestro querido amigo el doctor Marcelo Carmona, un invitado de lujo, alguien quien yo particularmente gozo de su amistad porque él así lo ha decidido, pero además que prestigia no solo el sector cooperativo, el cual él le ha dado toda su vida, sino más bien prestigia la sociedad, porque un individuo, un ente social que se maneja bajo los preceptos de la honestidad, de la transparencia, del buen hacer, que fue lo que él implantó como norma con su paso en IDECOP, es un ciudadano de vasto reconocimiento, cosa que se ha olvidado, que se ha objetado, porque hoy se reconoce básicamente el que tiene una cuenta engrosada, pamplina, aquí no, aquí la esencia del ser humano máxime se aporta tanto a un sector como lo ha hecho esta persona que más adelante lo vamos a tener en este set. Más que una entrevista va a ser un conversatorio interesante, pero tenemos que darle continuidad a este programa, obviamente. Ustedes saben que este programa tiene un andamiaje social, cultural, educativo, reflexivo. Y haciendo honor a eso, nosotros tenemos que recordar que precisamente el 2025 es el Año Internacional de las Cooperativas. Esto así declarado por la ONU en su capítulo de desarrollo social, ha declarado que el 2025 es el año internacional del cooperativismo. Y nosotros le tenemos datos concretos para honrar lo que estamos diciendo. Miren, en el mundo entero existen 3 millones de cooperativas que albergan alrededor de 3.500 millones de seres humanos y que buscan soluciones puntuales, diseminados en los 5 continentes. Si nos retrotraemos al área geográfica universal donde nosotros estamos, que es aquí en América Latina y el Caribe, tenemos que decir que América Latina y el Caribe alberga 108.000 cooperativas activas, según datos más recientes de los organismos instituidos por eso. Así que, y dentro de eso entonces tenemos que sintetizar a qué es el cooperativismo. Y nosotros tenemos ahí en nuestra pantalla un flyer muy interesante. Mire, se lo decimos, el cooperativismo es una doctrina socioeconómica que vino y que nació en el 1844 en Inglaterra para sofocar, obviamente, andamios de hambruna, de pobreza, cuando tejedores de la Inglaterra imperial, tejedores de tela, perdieron su trabajo. Bueno, se puso la creatividad humana
al servicio de la propia existencia y subsistencia, y entonces se creó en sus primeros inicios un almacén de consumo. Nos referimos a la cooperativa de Rosedale, de los justos pioneros de Rosedale, que empezó precisamente con 28 personas, pero dentro de esas personas había una mujer, y el promotor inicial, aunque no creador obviamente de Rosedale, lo fue Robert Auer, y así se fueron diseminando en ese vasto continente europeo, donde cada actor preponderante le legó al cooperativismo universal con su sapiencia. Podemos hablar de Charles Fourier y Charles Gide, los franceses que acuñaron el cooperativismo, impulsaron, y en la Inglaterra imperial el doctor William King. Entonces retrotraemos todas estas incidencias para honrar el Año Internacional del Cooperativismo, que es una responsabilidad de nosotros. Dentro de ese marco conceptual, aquí en la República Dominicana podemos dar datos específicos según el último censo que en meses pasados concluyó, de que tenemos activas 1.600 cooperativas, de 2.000 y tantas cooperativas, puesto que el órgano rector ha dicho que no encontraron 300 y tantas cooperativas sin identificar, en fin, pero los países obviamente de América Latina y el Caribe, y por qué no el mundo, ven el cooperativismo como un sistema primeramente humanista que ha de impactar positivamente las sociedades, donde así los gobiernos permiten su crecimiento, estimulan su apoyo, y entonces una dirigencia consagrada, concentrada, actuando con honestidad, le devuelve en intereses muy redoblados de garantía social, paz y estabilidad humana a las sociedades donde se gestan. Y como este es el Año Internacional del Cooperativismo, en la literatura criolla dominicana, tenemos que resaltar la próximamente puesta en circulación de la obra Antropología y Filosofía del Cooperativismo de nuestro querido amigo profesor Kilvio Madera. Ahí lo tenemos. Eso ya va a estar básicamente, vamos a lanzar esta obra en el Paraninfo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para el 6 de septiembre. Así que ahí lo tenemos, perdón, sábado 4 de septiembre. Amplíame, por favor, señor director, ese flyer para que los amigos que estén en casa puedan dirigirse y degustar de un banquete literario cooperativista criolla, puesto que la literatura criolla cooperativista hay que estimularla, y qué bueno que sí se han dado pasos firmes en ese camino. Así que felicitamos al profesor Kilvio Madera. Ahí lo tenemos todo, el andamiaje del libro con las características que llevan estos escritos, ¿verdad? La vida del autor, una breve reseña, una portada maravillosa. Así que nosotros nos satisface de que se siga incrementando la literatura criolla cooperativista de la República Dominicana. En ese marco y sentido también decir que el FEDOCOP tuvo de aniversario, no sé si ellos pudieron hacer algunas actividades que las cooperativas pudieran, ahí lo tenemos, la Federación de Cooperativas de la República Dominicana, organismo cúpula en la República Dominicana para la integración de este sistema socioeconómico, estuvo en su aniversario, pero más adelante vamos a fundamentar, porque nuestro invitado es un experto que tiene datas fehacientes, latentes, y simplemente lo referenciamos porque este programa es de honrar todas las cooperativas y el movimiento cooperativo en sentido general. Miren, se avecina una ola de cambios drásticos en el sistema cooperativo universal. Ya lo experimentamos en El Salvador con la presidencia de Nayib Bukele, puesto que ha intervenido el Instituto de Fomento de Cooperativismo denominado INSAN-FOCOP, y se va a transformar la legislatura cooperativa salvadoreña.
Esto es un aspecto cultural para todos ustedes dentro de nuestros preceptos e investigaciones para decirles la importancia del cooperativismo, y como es universal, tenemos esa responsabilidad de tocar temas que son vinculantes más del área. En Argentina, con el gobierno de Milei, drásticamente intervinieron las cooperativas, liquidando cooperativas y cerrando cooperativas. Se veía de una manera abusiva. La profundidad va más allá. En Ecuador, que es el último referente que tenemos, y tenemos ahí unas imágenes que quiero que me la ponche el señor director en amplio, ahí lo tenemos. En Ecuador se pasó un estudio para que la superintendencia de El Salvador de Banco y el Banco Central haga un análisis exhaustivo para intervenir las cooperativas, sobre todo de ahorros y crédito. En la República Dominicana, aquí está cursando un proyecto de ley que puede ser básicamente convertirse en una ley propiamente dicha, puesto que el anteproyecto como elaboración va al sistema bicameral, a las dos cámaras, y son los senadores y diputados que tienen que estudiarla, ver de dónde proviene ese anteproyecto, convertirlo en un proyecto real y luego convertirlo en ley. Estamos bajo una amenaza de intervenir cooperativas, sobre todo de ahorro y crédito, y muchas opiniones encontradas, que se va sobre el dinero que mueven las cooperativas, que es un dinero solidario, social, que impacta millones de dominicanos de manera saludable, donde las tasas de intereses que se mueven en la cooperativa son más atractivas que los bancos, porque los bancos tienen una misión mercantilista y las cooperativas tienen una misión humana. Los dos sistemas son humanos porque las bancas le han resuelto problemas a millones de seres humanos y a millones de dominicanos. No podemos destratarla. Es el sistema financiero que no ha apoyado. Ahora, el sistema solidario humano que nosotros referenciamos, estimulamos, protegemos el sector y el sistema cooperativo. En ese sentido, hay propuesta de que las cooperativas mayores de mayor cuantía y dinamismo económico pasen a ser supervisadas directamente por la Superintendencia de Banco, puesto que se ha dicho que el instituto no tiene capacidad para estas cosas. Ustedes saben, mis amigos, por qué puede sobrevenir eso. La irresponsabilidad de los dirigentes del sector cooperativo. La irresponsabilidad de la máxima dirigencia del sector cooperativo, que se han apartado de esos valores fundamentales que cobijan para atenderle al abrirle la puerta a un infeliz que tenga acceso, y se han enquistado en oficinas impenetrables, donde todos sabemos que las cooperativas se gestan con el esfuerzo de todos. Es ahí que se van a encontrar ese liderazgo, entonces se le va a poner regla y correctivo. Ahora, nosotros tenemos que también advertir sobre esto y decir que más que esas cooperativas, que hasta ahora son rumores, no podemos certificarlo porque no tenemos ese proyecto de ley en las manos. Sí estamos estudiando un proyecto de ley fenomenal que ha iniciado el diputado Mélido Martes, me parece, de San Juan, Mélido Ramírez de San Juan de la Maguana, auspiciado por el senador Félix Bautista también, que es un proyecto que se ajusta a los esquemas y sentimientos que pulula el cooperativismo de ese precepto humano. Hay 3 proyectos por demás caminando, pero simplemente llamo a la reflexión. Mélido Mercedes, perdón, es el diputado para no estrangular obviamente su nombre y respetarlo. Un diputado de la Fuerza del Pueblo por demás. Bueno, ese legislador introdujo ese proyecto de ley, pero en corrillos del sector cooperativo ya se sabe lo que puede venir a ciencia cierta. Y nosotros advertimos de que lo que se tiene que modificar, fortalecer y llevarlo a otros niveles técnico, presupuestario, gerencial y obviamente sin perder el aspecto humano que no pierde su esencia, es el instituto que tenemos hoy en día.
Es ese órgano que tiene que ser remozado, pero no solo en su componente humano, sino en todas sus estructuras. De nada vale remodificar estructuras físicas, el sentimiento y la proactividad a la hora de evaluar sale en rojo, en negativo. De nada vale eso. Entonces, siendo esto así, estimulamos de que se haga una reforma a la ley vigente, que es la 127/64, pero sí sin perder los preceptos humanos. Así que, señores, nosotros vamos a nuestra primera pausa comercial y cuando venimos obviamente con una grata y maravillosa sorpresa. Así que, adelante, señor director. Gracias por permanecer con nosotros en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. La verdad que es una mañana muy gratificante, el cual me honra, obviamente, salir y hacer este espacio para todos ustedes. Miren, brevemente, ustedes saben que el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo como entidad que enruta y que normatiza todas las cooperativas en la República Dominicana, obviamente, ha tenido siempre un marco de referencia. Y ese marco referencial, obviamente, es su componente humano. Quien dirige IDECO, por la propia ley orgánica que la rige, la 6331, establece que quien dirige el IDECO es presidente o presidenta, administrador o administradora de IDECO. En el pasado, varios presidentes que han ocupado la dirección del sector cooperativo dominicano han dejado su estela, su impronta, su paso positivo. Y nosotros tenemos que hacer una parte, y esto a raíz de que la pasada semana me invitase a un café nuestro querido amigo José Joaquín Rosario, el cual en breves instantes lo vamos a tener con nosotros, y me invitó para que platicáramos. Para mí fue una honra, un honor compartir realmente una tarde, y de paso me regaló este libro muy importante, el cual admito no hemos tenido, o no sé si pudiéramos, ¿verdad? El cual admito no hemos tenido aún el tiempo para leerlo, analizarlo, pero sí lo vamos a hacer porque lo vamos a confrontar obviamente con él. Y dentro de todas estas conversaciones surgió una plática muy interesante de un actor que ocupó el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo en la década del 90, nos referimos al ingeniero Gilberto Valdés Vidaurre. Y de viva voz, porque José Joaquín estuvo en esa gestión con él, podemos decir, ahí lo tenemos, ingeniero Gilberto Valdés Vidaurre, y estuvo al frente de IDECO desde el 90 hasta el 94. Obviamente los procesos y canales comunicativos no eran tan florecidos como ahora, y en ese tiempo el internet era muy escaso, no teníamos estos dispositivos y estas plataformas, pero lo que nos llega a las informaciones es que dentro de las transformaciones exacta en el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, este noble funcionario llevó por primera vez la computadora. Fíjense el avance. Nosotros referenciamos siempre a Pedro Corporán Cabrera como un referente, pero hay otros actores que iniciaron esa ruta que heredó, obviamente, Pedro Corporán Cabrera y otros tantos presidentes administradores que lo han hecho de manera positiva desde la perspectiva que le ha tocado trabajar. Pero dentro de los avances y desarrollo que sostuvo el IDECO fue la sistematización de todos los procesos, la coordinación recíproca y unísona de una gestión. Obviamente una parte, inclusive yo que he pasado por esa institución, obviamente, ahí tenemos a Pedro Corporán Cabrera, sí, gracias señor director. Y dentro de los avances del ingeniero Valdés Vidaurre, se estableció el transporte para los empleados de IDECO, sobre todo los más humildes, para que pudieran llegar a prontitud a su trabajo, pero también se quitaran un peso económico que representa el desplazamiento al origen del trabajo.
Eso es una visión progresista y de avanzada. Lo que hemos investigado es que el ingeniero Vidaurre, entre todo, también dotó de uniformes a toda la empleomanía y dejó identificado como una institución cuyo prestigio y visión institucional fue alzada al más alto nivel por los capiteles más excelsos del cooperativismo dominicano. Dentro de las remodificaciones internas, de los trabajos internos para el acompañamiento de las cooperativas, un exhaustivo proceso de fiscalización, básicamente como un modelo, como una superintendencia, aunque la naturaleza de IDECO no es esa, pero sí este señor implantó ese sistema ya sistematizado, valga la redundancia, con las computadoras allí, cuestiones que en la década del 90 instituciones eran pocas las que tenían esa tecnología en el seno de su accionar laboral. Dentro también de los ejes temáticos y programáticos, un departamento de relaciones públicas y publicidad para que la población pudiera entender y pudiera asimilar esta institución que ya llevaba años gravitando en el accionar socioeconómico de lo más humilde. Así que, y dentro de todo esto, muchos aportes, y para nosotros es una satisfacción, ¿verdad?, que nos topamos con esta plática fortuita y sustraímos todos estos avances, y aquí lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, referenciando positivamente todos los actores del sector cooperativo que han dejado una estela positiva durante su paso por este sistema socioeconómico. Pero, sin más preámbulos, señores, nosotros tenemos que darle la más honrosa de las bienvenidas en esta hermosa mañana a nuestro querido amigo, invitado de lujo, José Joaquín, el cual vamos a tener no una entrevista, sino un diálogo cooperativo para nutrirnos de su sapiencia, de su savia, de su prestigio, de su precisión, de su honestidad en este sector. Así que muy buenos días, José Joaquín, ¿cómo te sientes? Bienvenido. Buen día, Teddy. Para mí es un honor compartir la mañana de hoy esta sesión, esta entrevista interesante. Tú sabes que yo siempre, todos los sábados, estoy presente en el canal para ver todo tu planteamiento y tu accionar cooperativo. Así que estoy a la entera disposición tuya. Gracias, José Joaquín. De repente te pregunto, y se me ocurre preguntarte, recientemente FEDOCO estuvo de aniversario. ¿Cuántos años de existencia? Te pregunto qué se ha hecho, si supiste de algunas festividades, cómo ve la posición de los organismos de integración. En fin, me gustaría que nos dé tu opinión en referencia a esto tan importante de los organismos de integración. Bueno, hoy hacen 8 días que la Federación Metropolitana de Cooperativas, FEDOCO, celebró sus 76 años. Recuérdate que la FEDOCO, que ese es el nombre que tenía real, nació un 1 de agosto del año 1949 con la asistencia de 25 delegados de 8 cooperativas y en el salón parroquial de la cooperativa Don Bosco, ahí con la presencia de algunos curas y de vecinos de la comunidad, pero con la delegados y delegadas de 28 cooperativas, como es el caso de Mano Guayabo, Don Bosco, Santa Ana de San Pedro de Macorís, la Altagracia de Monte Plata, Vallaguana y la Fundación Arroyo Hondo de Santo Domingo. Con esas 8 cooperativas y esos 25 delegados nació lo que se llama la Federación Dominicana de Cooperativas. Esa naturaleza de esa cooperativa primariamente se estableció como una cooperativa de ahorro y crédito. Esa cooperativa de ahorro y crédito, porque la FEDOCO ha sufrido 3 transformaciones en términos de modificación estatutaria, porque cuando empezó ya los organismos de federación de cooperativas FECOMúltiple, ya las cooperativas estaban estableciendo que simplemente no eran cooperativas de ahorro y crédito, sino cooperativas de servicios múltiples
porque el artículo 3 del reglamento de aplicación 623/86 establece que para una cooperativa desarrollar servicios múltiples o servicios diferentes, pues debe a través de IDECO solicitar una modificación de los estatutos para establecer, cambiar la tipología. En vez de ahorro y crédito, las cooperativas sean de ahorros, créditos y servicios múltiples. El servicio múltiple que tiene un carácter jurídico, porque es una cooperativa que está con un decreto de incorporación como cooperativa de ahorro y crédito, no puede incursionar en el campo de servicios múltiples porque esa no es su tipología. Bueno, cuando empezó la Federación Dominicana de Cooperativas de Servicios Múltiples, se vio la necesidad, FEDOCO, de transformar su estatuto, porque eso se hace con una reunión del Consejo de Administración que autoriza, la IDECO solicita un estudio de viabilidad, de factibilidad para garantizar la estabilidad de la cooperativa. Entonces emite un decreto de modificación estatutaria para que esa cooperativa adopte esa tipología. Por ejemplo, una cooperativa que es agropecuaria quiere incursionar en otros servicios, pues quiere ser de servicios múltiples, porque el servicio múltiple más que es un concepto de multiplicidad, es decir, de diferentes negocios, y eso es lo que se establece a través de un decreto de incorporación. Y en el caso último, la FEDOCO se llama Cooperativa de la Metropolitana, porque ya se habían establecido a partir del año ya 1966 muchas federaciones, FECOMúltiple, FETAT de la Federación de Tabaqueros, la FECOAGRO de Cooperativas Agropecuarias. Entonces, ahora con una tipología de cooperativas, la FECODeste, FECONorte, FECOSur, pues la capital se estableció en la parte metropolitana, por lo que el IDECO modificó su estatuto para que fuera la cooperativa metropolitana. José Joaquín, ha tocado un tema muy importante, y es que precisamente si el concepto de servicio múltiple no existe en la norma, en la ley vigente, pero sí se hace por un aspecto de necesidad de la cooperativa en cuanto a la oferta de sus servicios, sobre todo la de ahorro y crédito. Te pudiera decir que las cooperativas dentro de la 127/64 no se establece la figura de oficial de cumplimiento, pero más sin embargo la ley 155/17 entonces establece que sí, que las cooperativas son sujetos obligados y tienen que, y es el consejo de director. Entonces, ¿cómo se empalma realmente ese concepto? Porque no llega a la cabeza de que pudiera ser que porque esa denominación de servicio múltiple no esté en la ley, entonces pudieran objetar cooperativas de ahorro y crédito que tienen la modalidad de servicio múltiple, pero tú has dicho que es obviamente con un estudio que tiene que ser el consejo de directores, un pedimento del consejo de administración de esa cooperativa. Así que el tema es muy interesante y yo quiero que tú con tu sapiencia puedas abundar un poquito más a ver cómo podemos llevar luz en cuanto a este tema. Por ejemplo, hay cooperativas que son de naturaleza agropecuaria, sí, y quieren incursionar en el campo de vender todo lo que la cooperativa, productos, todos los insumos, cosas que necesitan para vehículos, para el transporte de sus productos. Solicita al IDECO el cambio del nombre de cooperativa agropecuaria a una cooperativa de servicios múltiples y agropecuaria, que es lo que lo cubre, porque hay un decreto original que establece, por ejemplo, la cooperativa de ahorro y crédito, es para ahorro y crédito, se le emite un decreto. En este caso tiene que solicitar la modificación porque quiera adicionar otros servicios. exacto. Eso es lo que le establece la multiplicidad. Quiera hacer un supermercado, quiera vender el insumo. Entonces esa es la razón fundamental, que un consejo de administración discute. Todas esas cosas siempre se hacen en asamblea ordinaria, en el caso que se planteen, para que también la sociedad, que los dueños de la cooperativa, que es la asamblea, autorice, y el consejo de administración
que es el organismo de ejecución, pues manda un acta de esa asamblea, el Consejo de Administración, a través del presidente del Consejo y la secretaria, para que el IDECO otempere y valide eso. Entonces se hace un decreto, modificación, haciéndose esa modificación estatutaria, que es lo que le da la legitimidad a la cooperativa para operar dentro ya de esa tipología de cooperativa. Excelente, bueno, ahí lo tenemos. Por eso es que platicar realmente con este ilustre amigo cooperativista siempre va a ser un lujo. José Joaquín, en nuestro encuentro la semana pasada que me invitaste a un café, que el cual te lo agradezco porque tuvimos una charla muy importante, me regalaste este libro que dice Albert y el viejo Steele, padre rebelde y querido. Me gustaría, y gracias, te lo agradezco del alma, esta obra yo la voy a atesorar, la voy a leer, la voy a reproducir y obviamente de lo que sustraigamos de ella lo vamos a compartir, pero sobre todo vamos a buscar la manera de que esta importante obra del padre Pablo Steele llegue a otras manos, tal como tú lo hiciste conmigo. Tú que conociste directamente al padre Pablo Steele y analizando su obra, ¿qué te deja? ¿Cuál es el mensaje que él vierte sobre estos escritos y en función cómo focaliza el cooperativismo que el padre Pablo Steele impulsó al cooperativismo actual? Todo esto te lo dejo como un consomé para que ese público se nutra. Bueno, ese libro es un resultado de la última entrevista que él dio en Canadá, porque él estuvo en Canadá por razón fundamental de que él participó en un congreso internacional donde participaron cooperativas y también fueron gente que le interesaba el tema. Y el padre Pablo Steele, en su trajinar aquí, participó en ese evento y dio resultados de que en su conferencia él hablaba. Recuerda que el padre Pablo Steele, en su gestión aquí cooperativa, estuvo en un momento donde estaba la dictadura de Trujillo. Pues en su conferencia él habló que en República Dominicana los campesinos había demasiada pobreza. Unos participantes que participaron ahí en esa conferencia, habían personas que fueron mandadas por las embajadas a participar de dicha conferencia, pues le mandaron un telegrama a Trujillo y le impidió la entrada. Y en ese tiempo él estuvo desterrado del país, y el padre, ya cuando cayó el gobierno de Trujillo, pues volvió a República Dominicana. El hecho de él estar fuera del país, cooperativismo tuvo una inacción, porque él fue el que en el año 1946 inició ese trabajo de cooperativizar el caso de él, porque él fue el que trajo aquí 80 sacerdotes de Carboro. Sacerdotes Carboro. El Carboro es una residencia de Canadá, donde existían se conocía esa residencia como el Carboro, y ahí fundaron lo que se llama una institución de los padres Carboro, que fueron a predicar. Esa fundación fue creada en el año 1918 y se fueron a predicar el evangelio en China. En China fueron deportados en el año 42 y muchos de ellos empezaron a venir en el año 43 y empezaron a trabajar en la formación de las cooperativas de ahorro y crédito. Por eso que fue la primera cooperativa que se creó, fue de ahorro y crédito. De ahí fue que nació, con la inspiración del padre Pablo Steele, de crear las cooperativas de ahorro y crédito y de crear la federación, que cumplió 76 años. El padre Pablo Steele murió el 7 de abril del año 1999 en un turbulio de Canadá, en su región natal, y él murió producto de desencanto, porque tenía un vínculo con la República Dominicana. Y los sacerdotes que trajo,
todos eran de pensamiento. El padre tenía un pensamiento socialista, por eso escribió un libro, ¿Quiénes son los dueños de América? Él fue perseguido por la agencia de inteligencia en Panamá porque creó un instituto de cooperación iberoamericano, que era un instituto de educación para las cooperativistas y crear conciencia de la juventud cooperativista. Hubo dos ingredientes fuertes con relación al sector cooperativo, que fue el salvaje y vil matanza del padre Arturo en el año 1965, precisamente un 21 de junio, en plena Revolución de Abril, un militar cabo vestido de civil entró a la parroquia de Monte Plata, donde él hacía su labor cristiana, y lo mató porque el padre Arturo era un sacerdote que defendía los derechos de la juventud y de los campesinos de esas comunidades por las que él trabajó. Él vino en el año 60-62, fue mandado a Ocoa a trabajar como vicario y lo trasladaron en 64 a Monte Plata. Ver las condiciones de los campesinos y la juventud, se convirtió en un defensor de los derechos humanos, y en plena revolución, con un cabo del ejército vestido de civil, entró a la casa curial y lo fusiló de manera salvaje y brutal. Y esos fueron los dos episodios más brutales que recibió los sacerdotes Scarborough. Y recuerden ustedes que en Ocoa había un padre, el padre Luis King, que se conoció bastante por su labor social. Bueno, la verdad es que platicar contigo, José Joaquín, es una delicia y nos nutre, obviamente, con toda esta sapiencia, esta historia viva que tú has construido, siendo testigo presencial y de primera línea de los acontecimientos históricos cooperativos en la República Dominicana. Nosotros, señores, vamos a unos compromisos comerciales, pero en breve retornamos con esta interesante conversatorio cooperativista con José Joaquín Rosario. Así que adelante, señor director. Gracias por permanecer con nosotros en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. La verdad es que esto ha sido una mañana gratificante, conversar aquí con José Joaquín Rosario, pero sobre todo que él nos diga, obviamente, de viva voz, ya que nosotros tocamos el tema y el paso por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECO del ingeniero Gilberto Valdés Vidaurre, y el compromiso de hacerlo como lo hemos hecho en todo este trayecto que estamos transmitiendo en este espacio con otros presidentes administradores, para decir lo positivo que han hecho por el sector cooperativo. Obviamente aquellos que han cometido algunos hierros, algunos errores, algunas incongruencias, los referenciamos no con el hecho de atacar ni erigirnos en cabezas inquisidoras, sino ni en guillotinas inquisidoras, sino para que en el futuro errores que pudieran cometerse desde allí, puesto que es un privilegio que el presidente de una nación otorga al que pone en manos un sector tan sensible como es el sector y el sistema socioeconómico de economía solidaria como son las cooperativas. Pero me gustaría preguntarte, José Joaquín, a tu paso, tú que trabajaste directamente con el ingeniero Valdés Vidaurre, ¿cuáles fueron los avances estatuidos allí? ¿Quién mejor que tú para poder establecer de viva voz, puesto que, según informaciones, obviamente, estuviste trabajando muy colindante con él, fuiste director, departamental bajo las directrices del ingeniero Vidaurre? Así que me gustaría que tú nos digas de los avances que sostuvo el instituto en ese momento, en el paso de ese ilustre dominicano por IDECO. Bueno, quiero que decirte, ante todo, que la ley 31 que crea al IDECO es una ley sui generis, especial, donde establece en el artículo 21 que un presidente administrador está nombrado por 6 años. Eso es un asunto que en los gobiernos nunca se cumple, son 4 años. Y también tiene puede ser ratificado por 6 años más. Eso significa que es una ley muy especial. Pero el artículo 22 de esa propia ley 21 establece que el presidente administrador tiene que ser una persona de reconocida solvencia capacidad moral
y que ella ha tenido una trayectoria cooperativa. Nunca se ha cumplido con esa parte, pero también establece en ese artículo que ningún dirigente cooperativista puede ser miembro, ser presidente administrador de COP por la razón del vínculo de ética que implica eso. El ingeniero Valdés Vidaurre llegó a IDECO con una sistematización de conocimiento en lo que es la administración pública, porque trabajó en la autoridad portuaria y fue director de la Oficina Nacional de Transporte Terrestre, ONATRATE. Cuando él llegó allá en el año 90, su planteamiento fue de trabajar por objetivos claros, es decir, él les instaló lo que fue objetivos claros de planificación estratégica, lo que se llama, empezó a trabajar lo que es el POA, lo que es el FODA, estableció ese tipo de dinámica para también medir los resultados de su planteamiento, ¿verdad?, de objetivos claros en la administración, porque se llama administrar por objetivos claros. Tanto es así que él, en el sector cooperativo, fue uno de los presidentes administradores que caló más pronto por su dinamismo. Tal como tú habías hablado, él tenía una administración de carácter humano, le dio una capacidad de respeto ante la sociedad cooperativa, hizo un vínculo muy estrecho con los dirigentes cooperativistas por el manejo que hacía. Él tenía 3 pilares fundamentales, que es una base fundamental del cooperativismo, que es la educación, asistencia técnica y la fiscalización. Él es una persona que dejó una impronta, salió del IDECO en el año 90 porque salió como diputado del partido en el 94, que él representaba. ¿verdad? Pero tanto es así que el primer congreso de la Confederación de Cooperativas Centroamérica y del Caribe, la CCA, se celebró en el Pantilla Inn de Panamá, el primer congreso cooperativo internacional. Él dirigió la mayor representación de cooperativos dominicanos de todo el liderazgo. Él estuvo presente liderando esa representación. Me recuerdo que yo participé en ese evento donde fue a dar una conferencia magistral el presidente que fue Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias. Oscar Sánchez, que fue presidente de Costa Rica, fue el que dio esa conferencia, me recuerdo yo, que Oscar Arias Sánchez, que fue el Premio Nobel de la Paz, que inclusive ese día habló de la necesidad de hacer esa conferencia porque él iba a una musical que tenía una presentación Juan Luis Guerra, lo mencionó que tenía que irse en helicóptero, por eso él rápidamente hizo la conferencia que tenía que ir. Es decir, que esa fue su trayectoria del ingeniero Valdés Vidaurre. Bueno, miren, señores, la verdad, José Joaquín, que el tiempo en estos espacios es brevísimo. Lamentablemente hemos llegado al final de este espacio, no sin antes darte las gracias por todo este recorrido histórico en el sector cooperativo. Obviamente, tu paso al unísono con Gilberto Valdés, el ingeniero Gilberto Valdés Vidaurre, cuánto aportaron en el sector cooperativo. La verdad es que es gratificante saberlo, y nosotros con la encomienda de servirle todas estas informaciones positivas, no solamente al público cooperativista, sino al público en sentido general, para que puedan asimilar cuáles han sido sus prohombres que han construido algo positivo para el bienestar de los dominicanos. Así que, José Joaquín, brevemente, despídete de nuestro público para que tenga un buen fin de semana, obviamente. Bueno, agradeciendo realmente la participación en el espacio, siempre estamos prestos para cuando tú nos requieras, así que esperamos que sea el agrado de todos lo que se ha planteado en el día de hoy, conocer las intríngulas del sector cooperativo, qué es lo que se mueve, qué es lo que se hace. Sí, señores, no hay tiempo para más, será hasta el próximo sábado, si Dios lo permite, cuando nos reencontremos en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Hasta la próxima.